Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, y a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, y que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias, y hacemos por sus atrios reímos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Bendigamos al Señor porque Él es bueno. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder.
El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Seguimos escuchando en la primera lectura la carta de San Pablo a los Colosenses. Y hoy Pablo pues nos ha dado una noticia muy grande. Todos sabemos que durante todo el Antiguo Testamento se decía que nadie podía ver a Dios, que Dios era invisible, un espíritu puro que existía en el cielo, en la gloria, y que de vez en cuando dejaba ver su poder a través de signos pues portentosos, truenos, relámpagos, humo, como fue en el Sinaí, y que pues a Dios nadie lo podía ver simplemente pues porque no era algo material, que era algo invisible. Y pues son las palabras que utilizo, porque ¿cómo describir a Dios? No tenemos palabras para describir a Dios. Y entonces hasta se decía en el Antiguo Testamento que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Sin embargo, hoy San Pablo, en esa lectura que hemos escuchado, nos da una noticia muy grande. Cristo es la imagen de Dios invisible. Imagínense lo que nos está diciendo San Pablo. Ahora ya podemos ver a Dios. Si antes se decía y se aseguraba que nadie podía ver a Dios, que era invisible, que era todopoderoso y por eso no podía habitar en esa tierra, sino allá en el cielo, ahora Pablo nos dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. De tal manera que hasta una vez en el Evangelio, uno de los apóstoles le preguntaba a Jesús, o le decía, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús respondía, el que me ve a mí, ve al Padre. Lo que antes no podíamos ver de Dios, ahora lo vemos en Cristo. Y Cristo para eso se ha hecho hombre, para que viéramos en Él a Dios invisible. ¿Pero qué hemos visto en Cristo? No hemos visto en Cristo solamente un cuerpo, no hemos visto en Cristo solamente carne y sangre, no hemos visto en Cristo solamente lo que aparece frente a los ojos, frente a nuestros ojos. Hemos visto en Cristo el amor de Dios. Y eso es lo más importante, que Dios se ha dejado ver para nosotros en el amor de Cristo, en el amor por cada uno de nosotros, por aquellos más necesitados, por el pobre, el humilde, el enfermo, el que ha sido despreciado y humillado, de tal manera que en Cristo vemos quién es Dios realmente, Dios que ha venido y que habita entre nosotros. Y entonces dice, ¿quién es Cristo? Cristo es el primogénito de la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Y al decir que todo tiene su fundamento en Cristo, significa que sin Cristo nada existiría. Ni lo que no vemos, ni lo que vemos, ni lo material, ni lo inmaterial, sino que en Cristo tienen su fundamento todas las cosas. Y luego dice, Él existe antes que todas las cosas. Jesús no es una cosa, no es una creación, no es algo material. Jesús es el Hijo de Dios que existía desde antes de hacerse hombre en el seno de María Virgen. Y comenzó a tener un cuerpo como el nuestro cuando se encarnó y después se hizo visible cuando nació de la Virgen María. Por eso cuando queremos ver el rostro de Dios, por eso cuando nos preguntamos en dónde está Dios, debemos de voltear a ver a Cristo.
Y por eso, fíjense, aquí también se fundamenta el que nosotros tengamos imágenes, porque el mismo Dios se hizo una imagen. A veces a nosotros nos dicen, ¿y por qué ustedes los católicos hacen imágenes de Cristo, de Jesús, de la Virgen, de los santos? Todo lo quieren representar con imágenes. Pues sí, porque como nosotros somos de carne y hueso, materiales, y estamos acostumbrados a experimentar a través de los sentidos, principalmente la vista, por eso es necesario para muchos de nosotros las imágenes. Porque al ver a Cristo, por ejemplo, en la cruz, vemos el amor que Dios nos ha tenido. Y si Dios se ha hecho una imagen, el mismo Cristo, una imagen de carne y de hueso que podemos tocar, hoy nosotros también podemos hacernos imágenes. No como la de Cristo, porque no somos Dios para crear imágenes vivas. Pero sí, Dios nos ha dado la inteligencia para hacer estas imágenes, que representan aquello que ahorita no podemos ver. Por ejemplo, hemos traído en procesión hasta este lugar la imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rosario, y le hemos cantado y le hemos orado, pero no le hemos cantado y orado a la imagen, sino a lo que representa, a la verdadera Madre de Dios. Y no le adoramos, le veneramos, porque ha sido la mujer que ha dicho sí, y a través de ella nos ha llegado el Salvador del mundo. Y si de ella Jesús tomó carne y sangre y se hizo hombre como nosotros, entonces la honramos y la veneramos porque ella compartió con Jesús de su misma carne y de su misma sangre. Y no es ahora solamente la Madre de Jesús, a quien llamamos también la Madre de Dios, sino que ahora también es la Madre de todos los hombres. ¿Por qué? Porque ha compartido a Dios de nuestra propia carne y de nuestra propia sangre. Y si ahora Dios posee en el cuerpo de Cristo nuestra carne y nuestra sangre, ahora nosotros podemos poseer de parte de Dios su divinidad, su salvación. Por eso es un intercambio entre Dios y los hombres. Dios se ha hecho hombre para salvar a los hombres, pero al mismo tiempo se ha hecho hombre para que nosotros nos hagamos como Dios. ¿Qué significa eso? Todos recordamos la resurrección. Como Jesús no resucitó solamente con su espíritu, sino que resucitó también su cuerpo de carne y hueso. Y hasta ese cuerpo subió al cielo. Y los discípulos se quedaron maravillados mirando al cielo cómo ese cuerpo de Jesús subía. De tal manera que si el cuerpo de Jesús subió al cielo, es garantía de que también nosotros subiremos con él. Por eso, la importancia de esta lectura, dice al final la lectura que hemos escuchado, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. ¿Qué significa que en Jesús habita toda plenitud? La plenitud de la humanidad y la plenitud de la divinidad. De tal manera que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es el Hijo de María que ha venido a salvarnos. Por eso no podemos estar tristes, como decía el Evangelio. El Evangelio hablaba de cómo los escribas y fariseos se acercaban a Jesús y le preguntaban, ¿por qué tus discípulos ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos no? ¿Cómo va a ayunar un invitado a la fiesta de la boda mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que se les quitará el novio y entonces sí ayunarán. ¿Qué debemos de hacer entonces? Renovarnos cada día. Al final del Evangelio, pues se nos hacía esa comparación del vestido roto o de los odres viejos. Dice, un vestido roto no se remienda
con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo de tela nueva encoge, y entonces al encoger, pues desgarra el vestido que ya era viejo, y en lugar de arreglarlo, de componerlo, pues queda peor. Para un remiendo, para un vestido viejo, pues se requiere un remiendo viejo. O el ejemplo de los odres. Los odres que son nuevos, pues se les pone vino nuevo. Pero si un odre es viejo, no se le puede poner vino nuevo, porque el vino fermenta y entonces revienta los odres. ¿Qué son los odres? Los odres eran contenedores en la antigüedad de cuero, y en esas bolsas de cuero se almacenaba el vino para que fermentara y tuviera un buen sabor. Pero siempre se tenía cuidado de que si era vino nuevo, tenía que almacenarse en odres nuevos. Si era vino nuevo, pues no podría almacenarse en odres viejos. El punto es que el vino nuevo es la palabra de Dios. Y nosotros somos los odres, somos esos contenedores. En nosotros se deposita ese vino nuevo que Jesús ha venido a traer. Pero la pregunta es, ¿somos odres nuevos o somos odres viejos? Cuando somos odres nuevos, cuando nos renovamos continuamente, entonces podemos contener ese vino nuevo y no se desperdicia ni el vino ni el odre, ni la palabra de Dios ni nosotros. Pero si nos hacemos viejos, mañosos, pecadores, si nos acostumbramos a los vicios, al mal, entonces se nos da el vino nuevo, la palabra de Dios, y no la soportamos, no la aguantamos, reventamos como los odres viejos. Y por eso Jesús dice, a odres nuevos, vino nuevo. Hay que renovarnos. Y esta visita de nuestra Santísima Madre entre nuestras calles y nuestros hogares ha de renovarnos cada día. No es solamente una imagen la que ha recorrido nuestras calles, la que ha pasado frente a nuestros hogares, ha sido la Madre de Dios. Porque aunque vemos una imagen hecha por los hombres, no le rezamos solo a la imagen, sino a lo que representa, a la Madre de Dios que habita entre nosotros y que ahora es también Madre nuestra.